Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto estar aquí en esta noche y damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos en este miércoles. Mi amor, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder estar aquí una vez más. Gracias a Dios porque nos da vida. Así estamos contentos de reunirnos aquí con ustedes a través de este medio y tener nuestro servicio y bueno, aprovechar los tiempos que estamos viviendo para seguir creciendo, seguir edificándonos. Y bueno, recuerden que estamos viendo esta serie de cultos especiales, servicios especiales de aquí a lo que resta del año. Y estamos viendo estos temas, ¿verdad? Conectados, ¿verdad? Hemos sido creados para ser conectados. Y de hecho quiero compartir de una vez de lleno el tema que vamos a ver en esta noche. Es una oración eficaz, vale más que 1000 palabras. Lo voy a repetir una vez más. Una oración eficaz vale más que 1000 palabras. Y bueno, yo quiero comentarles rápidamente, ustedes lo han leído, y la escritura dice que Jesús nos enseñó algo que es importante. Antes de que enseñara a el Padre Nuestro a los discípulos, él primero les dio una serie de recomendaciones y una de las cosas que les dijo es: no usen vanas repeticiones. Y él menciona, dice, algunos creen que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí la Biblia nos va a revelar en esta noche que una oración eficaz es mucho mejor, tiene más peso, tiene resultado que 1000 palabras, ¿no? Y bueno, de antemano, bienvenidos cada uno de ustedes. Pueden comentar, pueden escribirnos, pueden llamarnos. Sobre todo que nos digan cómo está la señal, por favor. Sí, también que nos tengan al tanto de cómo se porta esta señal, porque de repente quiere darnos lata, pero esperemos a ver que en esta noche no hay lluvia, no hay problema, todo se ve bien tranquilo, entonces esperemos que sí esté funcionando bien. Pues bueno, damos gracias a Dios antes de entrar de lleno de que las oraciones que hemos hecho, precisamente hablando del tema de la oración, por nuestros hermanos, por gente que han estado necesitados, gracias a Dios, Dios ha ido sanando, Dios ha ido trabajando en ellos, han evolucionado favorablemente, ¿verdad? Y bueno, no se cansen de mandarnos, mi esposa va a estar ahí al pendiente con el celular, atendiendo los textos y sobre todo si hay peticiones de oración o algún comentario. Es bien importante, hermanos, lo que estamos haciendo en esta noche. Yo les quiero pedir que no veamos esto como una cosa más, como una actividad más o como una noche más. Esto que estamos haciendo, los tiempos de la palabra y la oración son muy importantes y ahorita lo vamos a ver qué tan importantes son. Por eso me interesa mucho que crezcamos y que avancemos en esto. Vamos a prepararnos, en un momento vamos a leer Santiago 5:16 y este va a ser nuestro texto central, aunque solamente lo vamos a repasar, lo vamos a leer un momento y no vamos a profundizar en él, pero sí vamos a tomar una porción para que podamos irnos con ello. Santiago 5:16, y esto es importante porque obviamente lo que está escribiendo Santiago, todo el contexto de lo que está hablando es de cómo poder manifestar la fe de una manera práctica. En otras palabras, porque no solamente habla de la fe, habla de varias cosas, pero esencialmente es el cristianismo práctico, el cristianismo en acción. Y mira lo que dice Santiago, mi esposa me va a ayudar a leerlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense lo que está diciendo. Vamos a detenernos un momentito. Está hablando, les repito, de la práctica cristiana y dentro de ello dice lo siguiente, que la oración, pero añade otro elemento. No dijo la oración del justo puede mucho. Tampoco dijo la oración eficaz puede mucho. No, él utilizó ambas cosas. Son importantes las dos. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo voy a mencionar rápidamente 3 textos bíblicos. Esos no van a estar, no los vamos a poner en pantalla. Yo solamente los quiero mencionar rápidamente como guía porque pues quiero que trabajemos un poquito en este asunto muy breve. Esta noche vamos a ser muy breves en cuanto al justo, en cuanto al aspecto de la justicia. Y yo les leo estos textos sin que los pongamos en pantalla. Y Romanos 5:21 dice, miren, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Lo que está diciendo aquí es que necesita reinar la gracia, y el instrumento que la gracia va a utilizar es la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Filipenses 3:9 dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es, fíjense, por la fe de Cristo. ¿La justicia de quién yo voy a utilizar? La justicia de Cristo, no mi propia justicia. Y dice la justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Y miren, la justicia que es de Dios por la fe. Un texto más rápidamente, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, tú sabes el resto del texto. Es decir, la justicia de Dios, hermanos, está en Cristo, y los que estamos en Cristo somos justificados. Es lo que está diciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿tu oración y mi oración es una oración del justo? Porque dice el texto principal, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, estos textos te tienen que, de manera rápida, sencilla, aclarar que así es. Tú has sido justificado no por tu propia justicia, sino por la justicia que es de Dios en Cristo. Entonces, ya estás de ese lado o por ese ángulo, ya la hicimos, ¿verdad? No por nuestra propia justicia. Entonces, ¿podemos cumplir con Santiago en este aspecto? Sí, porque dice la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? Mucho. Entonces, es bien importante que veamos eso. Ahora sí, vamos a adentrarnos, vamos a enfocarnos en lo que es la oración eficaz. Para esto yo quiero que te transportes conmigo al libro de Nehemías. Déjame acomodar esto aquí. Y yo quiero que tú veas conmigo Nehemías. Mi esposa me va a ayudar a leerlo. Vamos a leer del 1 hasta el 11, ¿ok? Del 1 al 11. Vamos a leerlo y vamos a meditarlo juntos. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la escritura. Pero antes de, voy a estar interrumpiendo, ¿ok? Yo te voy a decir, espérame tantito, vamos a mencionar esto, porque yo quiero darles todo el panorama antes de que entremos de lleno. Ahora sí que va a tocar mucho trabajo coordinarnos también con las chicas que están allá en producción. Así es que vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Hasta ahí permíteme. Yo quiero que observen lo siguiente. Está hablando, este libro comienza diciendo que las palabras son de Nehemías. Quien está a punto de describirnos toda la historia es Nehemías mismo. Todos conocemos el juego del teléfono descompuesto. Y cuando yo le digo algo a ella, y ella se lo dice a otro, y otro, a la hora de la hora ya eso está muy diluido, muy perdido. Aquí lo importante es que tú y yo observemos que esto que vamos a leer viene de primera mano. Es Nehemías mismo quien está mencionando, nos va a platicar esa experiencia que vivieron en un tiempo que vamos a mencionar. Entonces, número 1, dice Nehemías, hijo de Acalías. Ahora, ¿quién es Nehemías? Número 1, necesita situarlo 450 años antes de Cristo. Todo esto es muy importante. Número 2, Nehemías es un babilonio, es decir, es un hombre que nació en Babilonia, pero de ascendencia judía. Número 3, tienes que tomar en cuenta que Nehemías es un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Es una persona que ha sido incapacitada, imposibilitada a procrear. ¿Por qué? Porque el oficio que va a desempeñar Nehemías es un oficio que le requiere estar dentro de los lugares más privados, más íntimos del palacio, lo que es el acceso a la sala del rey, a los pasillos que están por ahí. Entonces, la gente que tenía ese oficio, ese trabajo de estar muy cerca, no del rey, sino de los reyes, tenían que hacer esta situación. Entonces, yo quiero que tú observes bien, ¿quién es este Nehemías? ¿Quién es la persona que nos va a hablar lo que está a punto de acontecer? Así es que estamos hablando, les repito, 450 años antes de Cristo. Aquí recuerden que está muy cercano a Malaquías. Muy probablemente Malaquías ya nació, ya está por ahí dando sus primeros pasos. Y digo Malaquías porque es el último profeta que se va a mencionar en el Antiguo Testamento. De allí viene un periodo de 400 años de silencio. Entonces estamos a punto de que Dios guarde silencio. Por eso son muy importantes estas situaciones que se van a dar ahorita con Nehemías. Vuélvelo desde el principio, por favor.
Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Ok, Quisleu, muy bien. Ahora, en esto también necesito ubicarte. El mes de Quisleu, este es un mes hebreo. Recuerden que Dios les dio unos nombramientos de los meses desde el Éxodo. Entonces, la historia se divide en el siguiente periodo. Número uno, de Adán, cuando menciona, ¿verdad?, que en el primer día, en el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y luego, bueno, el sexto día menciona el sábado, ¿verdad?, que significa el reposo. Entonces, así medían los días. Después, vienen surgiendo, la humanidad viene creciendo, y en el periodo de Moisés se establecen este tipo de meses. Para esto, el mundo ya agarró su propio calendario, ya tienen su rollo, su onda. Entonces, Nehemías está viviendo en dos calendarios. Cuando yo fui al país de China a un viaje misionero con un grupo de pastores, me sorprendió mucho porque ellos tienen dos fechas, tienen la fecha occidental y la fecha oriental, es decir, ellos viven en otro año diferente al nuestro, pero también ellos tienen dos edades. ¿Verdad? El chinito tiene una edad para todos los demás, pero también tiene una edad en su país. Es lo mismo con el judío, en este caso con el hebreo. Nehemías está mencionando el mes en el que se está dirigiendo de acuerdo a su calendario judío. En el calendario babilónico y ahora en el nuestro, en el gregoriano, está equivaliendo al mes de noviembre y diciembre. Y se me hace bien interesante porque estamos en noviembre, digo, no voy a decir que esto es así espiritifláutico, pero se me hace un dato muy curioso, una coincidencia muy buena. Ahorita van a ver por qué, porque dice que en el mes de noviembre o diciembre, y dice en el año ¿qué? En el mes de Quisleu, en el año 20. En el año 20. ¿Por qué dice el año 20? Que igual estamos en el año 20, ¿eh? Pero les repito, no se vayan por ahí de que, ay, vamos a hacer ahí números y toda la cosa. No, no, no. Está en el mes de noviembre, en el periodo de noviembre y diciembre. Y está en el año 20, pero en este caso sí mide el año no de acuerdo al calendario judío, mide el año de acuerdo al calendario babilónico del rey, porque así medían los años por el reinado. Entonces, ¿quién es este rey? Es bien importante, hermanos, que ubiquemos esto. Es Artajerjes II. Es decir, está Jerjes primero, ¿de acuerdo? Y después viene Artajerjes II. Este viene siendo el hijo del rey, ya se me olvidó su Asuero. Viene siendo el descendiente de Asuero. No dice absolutamente nada si es hijo de Esther, ¿verdad? Recuerden que los reyes tenían infinidades de hijos. Es muy probable que por haber conocido la línea de Esther lo hayan hecho a un lado en cuestión de reinados. Los pueden mandar como gobernadores o ese asunto, pero ya en la línea principal real lo mueven y tratan de que fuera lo más puro. Entonces, estamos viviendo en el tiempo de Artajerjes II. Artajerjes II está viviendo la consecuencia del primero, de esta situación que vivió Esther, que vivió los judíos. Entonces, gracias a Dios por esos periodos difíciles, Eva, porque sin ese periodo difícil, es muy difícil, valga la redundancia, que se viva este tiempo. ¿Me explico? A veces a ti y a mí nos va a tocar vivir una generación bien difícil, bien complicada, pero es porque Dios la quiere utilizar para la próxima generación. Por eso no hay que quejarnos, por eso no hay que esperar siempre vivir muy bien. Nuestros abuelos, tatarabuelos vivieron, mis tatarabuelos vivieron la revolución, ¿verdad? Vivieron épocas muy difíciles y ahora nosotros estamos disfrutando lo que ellos vivieron y tal vez a nosotros más adelante o a nuestros hijos les toque un periodo difícil porque Dios quiere seguir trayendo eso. Entonces, es bien importante que analicen quién es Artajerjes II. No vamos a entretenernos en eso porque la historia sería larguísima, pero sí que es un hombre que tiene conocimiento del judío, que tiene conocimiento de ellos y que observó de sus padres el favor hacia ellos, ¿verdad? Entonces es bueno que este Artajerjes está heredando una historia y un contexto de parte de sus padres. ¿Nos sigues leyendo, por favor? Sí, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Muy bien, ¿qué está pasando aquí, mis hermanos? Llegan a visitarlo. Ahora tomen en cuenta esto, por favor. Nehemías, vuelvo a decirlo, es un hombre nacido en Babilonia, criado en Babilonia, pero con los principios, la costumbre, los fundamentos judíos, vamos a transferirlo a nuestra época, cristianos, ¿verdad? Divinos. Ahora, él es probable que haya llegado a conocer Israel anteriormente, ya que antes de él estuvo trabajando fuertemente otro hombre de Dios llamado Esdras, ya lo veremos en otra ocasión, pero lo que está sucediendo aquí es que vienen a visitarlo. Entonces, este hombre que viene a visitarlo, Hanani, pues viene a pasar un tiempo con él. Entonces, Nehemías se le ocurre preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Cómo está allá la ciudad? Entonces, Hanani dice lo siguiente, dice que está en gran mal, es decir, que tienen serios problemas. ¿Quiénes? Los que quedaron de la cautividad. Recuerden que este pueblo ya había sido llevado a la cautividad. El reino del sur había sido llevado a un lado, el reino del norte a otro lado, más bien primero y luego el otro, pero sí hubieron unos cuantos que quedaron ahí. Entonces, dice que tienen problemas, dice que la gente, que los que estaban ahí están en gran mal y afrenta. Eso quiere decir problemas muy serios y también están viviendo una vergüenza terrible. Ahora, ¿en dónde se encuentra esto? En el contexto del muro. Dice que el muro de Jerusalén está derribado y que sus puertas están quemadas a fuego. Leemos el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy bien, vamos a checar aquí. Miren, cuando dice la escritura que cuando Nehemías escucha estas palabras, vuelvan a observar el versículo 4, dice que se sentó. O sea, no se sentó para decir, a ver, cuéntame, ¿cómo está todo? A ver, déjame pongo cómodo. No, dice que se sentó. Esto quiere decir, Eva, que tuvo tal impacto emocional que no pudo permanecer en pie. Hay noticias que nos dan, que fíjate, a pesar de que la recibimos, yo recuerdo, yo ya esperaba la noticia de mi mamá. Yo la esperaba, yo estaba consciente que tarde o temprano me iban a llamar y me iban a decir que mi mamá pues ya había pasado la presencia de Dios, pero aún así esperándola, cuando me llega la noticia me impacta, me simbra. Entonces, Nehemías no está esperando una noticia triste ni desalentadora. Él está comentando cómo está el lugar de mis padres, cómo está el lugar de mi Dios, cómo está esa tierra que Dios le ha dado a mi ascendencia. Y cuando él recibe la noticia, le impacta tanto emocionalmente que se sienta. Entonces cae derribado emocionalmente y dice que empieza a llorar y a hacer un duelo, fíjate, por algunos días. ¿Recuerdas, Eva, cuando estudiamos el tema de Job? Que vimos que los amigos, cuando lo vieron de lejos, empezaron a llorar, y dice que tuvieron un llanto, si no me equivoco, por ahí de 7 días. Y lloraban y nadie hablaba nada, y era verlo y llorar, era escuchar sus gemidos y llorar. Es parecido lo que está experimentando Nehemías, porque dice que lloró y que hizo un duelo por algunos días. Después dice, ayuné y oré. Ahora, a partir de aquí vamos a hacer una lista. Yo espero, sé que por ahí la señal está dando un poquito de problema, pero aún así vamos a continuar. Y vamos a estar recapitulando esto. Vamos a hacer una lista de estos puntos que va a manejar Nehemías, ¿ok? Pero, número 1, antes de hacer esta lista, quiero que observen que llora, hace duelo, ayuna y ora. Hay un proceso aquí que es bien importante, es muy, muy interesante. Ahora, dice que nos quedamos en el versículo 6, ¿verdad? Bien, aquí mismo, en el versículo 4, dice que ora delante del Dios de los cielos.
número uno en nuestra lista es lo importante de a quién oramos. ¿Ok? Mira, el mundo entero por naturaleza, por diseño, porque así nos diseñó Dios, ora, ¿verdad? Pero hay que ver a quién le oran. Pero aquí número uno, lo importante es a quién se le ora. Entonces tú leíste en el versículo 5 que hizo un ruego, dice, te ruego Jehová. Número 2, encontramos una súplica. Encontramos una oración importante a quién se le ora. Y número 2, se le hace una súplica. Ahora, número 3, vamos a seguirlo viendo. Dice que hizo una súplica al Dios de los cielos. Entonces, número 3, conoce quién es Dios. Es bien importante que conozcamos quién es Dios. Tú dices, bueno, yo le oro a Dios. La Biblia dice, órale al Padre. Muy bien, ya estás bien ubicado. Pero tenemos que conocer perfectamente quién es Dios. Aquí lo describe. Fuerte, grande y temible. Tú tienes que conocer a Dios, pero tú tienes que conocer cómo es Dios. Mira, aquí hay una situación. Muchas veces, Eva, nosotros oramos y nuestra oración puede ser ofensiva a Dios. Te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que tener bien presente, sí, la dimensión del problema. Pero tenemos que tener muy presente y no olvidar la dimensión de Dios. Entonces muchas veces venimos con Dios pidiéndole algo o quejándonos con Él, diciendo erróneamente, equivocadamente, que nuestro problema es más grande que Dios. Y eso es algo muy malo delante de Dios. Por eso, número 1, conoce quién es Dios. Número 2, conoce cómo es Dios. Y mira lo que dice, el Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Me lees el versículo 6, por favor? Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo. Hasta ahí, hemos pecado. Entonces observemos el versículo 6. Miren lo que está haciendo. Dice, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo. Número 4, reconocer quiénes somos nosotros. Y ahorita lo vamos a recapitular. Pero observen que Nehemías está viniendo delante de Dios y dice, conozco a quién orar. Conozco cómo es a quien oro, ¿verdad? Y ahora también reconozco cómo soy yo. Es bien importante que tú te reconozcas quién eres y cómo eres. Es algo tan profundo, Eva, el momento en que Jesús, estando en la cruz, el otro hombre clavado voltea a él y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Palabras tan sencillas, pero este hombre en su oración, en su diálogo con Cristo, está aplicando perfectamente esto, porque él reconoce quién es él. Él lo dijo anteriormente. Sí, tú y yo merecemos se lo dijo al otro. Estar aquí. Exacto, ¿y por qué era? Porque habían pecado. Exacto, porque eran ladrones. Entonces, él reconoció una cosa, diciéndole al otro, él es justo, pero tú y yo somos ladrones, somos pecadores. Entonces, es bien importante que ubiquemos en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Por eso, el tema de esta noche es bien importante. Una oración eficaz vale más que 1000 palabras. No se trata de echar tanto rollo, tanta palabrería. Yo estaba la otra vez, me puse a sacar una lista de esas palabras que están de moda el día de hoy, como que, a ver, tú me ayudas por ahí si se me escapa alguna, cuando dicen, vamos a crear un ambiente, ¿verdad? Una atmósfera, vamos a entrar a una dimensión, y visualiza, y utilizamos palabras muy refuscadas, creyendo que esto es lo que va a impresionar a Dios, va a decir a Dios, órale, qué bonito se oye. No es eso, hermanos, no lo es.
no es el tono de mi voz, no es la forma del grito de mi voz. No son nada de estas cosas. Son estos los principios que Nehemías está aplicando aquí, nos los está revelando. Entonces, bien importante reconocer quién soy yo. Y mencionaste que dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Leíste el 6, ¿verdad? Dijiste, está atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Pero observen, dice día y noche. Está hablando aquí de en todo tiempo y en todo lugar. Estamos observando aquí que le está diciendo ahora, y suena un poquito, pareciera mal aplicado, porque dice, escucha la oración que te hago ahora, de día y de noche. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir, obviamente, que la oración que Nehemías lleva, la está llevando no solamente en su tiempo privado, la está llevando en su tiempo de trabajo, porque ahorita vamos a mencionar un poquito más acerca del trabajo, la está llevando en su tiempo de descanso. Por eso él dice que está combinando el ayuno con la oración. Vamos a hablar más adelante acerca del ayuno, pero observen bien que él está tomando esto, él está tomando el ayuno, la oración, ¿verdad? La meditación. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? Lo lleva de día y de noche, es decir, en todo tiempo y también en todo lugar. Ahora, lo que me conmueve aquí, Eva, es que él está mencionando que su oración no es tanto por él. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Y leíste que confesaba, dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo que yo veo, como luego se levanta ese dedo enjuiciador, esa actitud de querer luego etiquetar lo que se está viviendo y ponerle un nombre, ¿no? Juicio de Dios, condenación de Dios y todo esto, ¿no? Y la ira de Dios, etcétera. Sí tenemos un Dios que es amor, pero que también es ira, es justicia, es fuego consumidor, es celoso, etcétera. No estoy minorizando los atributos de Dios. Lo que estoy diciendo es que nosotros es muy fácil tomar el atributo de Dios, el que sea, y ponerlo. Como cuando estamos en un negocio y llega la hora de comida y de abierto, nomás le dan la vueltita y ya cerrado, ¿verdad? Y cambió completamente el panorama. Y así queremos nosotros, tomamos los atributos de Dios y los ponemos como si fueran anuncios o promociones especiales. Aquí podemos observar que Nehemías se pone a orar, no a condenar, no a censurar. Él no le dijo a Hanani, le dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que le está pasando porque son unos pecadores, unos idólatras. No, ¿qué hace Nehemías? Él se puso a reflexionar y es importante, antes de orar, él se puso a reflexionar, Eva. Muchas veces queremos orar pues porque me toca. No, tranquilos, reflexionen lo que van a orar. Es bien importante meditar primero qué es lo que voy a orar. Si tú observaste al principio, dice que primero le impactó, se sentó, lloró, pero reflexionó. Entonces, él puso en orden sus pensamientos y él preparó y elaboró su oración. De hecho, él primero entró en silicio, en ceniza, entró en ayuno y en oración. O sea, él se preparó para venir a hablar con Dios. Piensa de esto, ahora que estamos con esa situación de cambio de presidencia y todo ese asunto. Si tú tuvieras la oportunidad de ir delante del presidente actual aquí en los Estados Unidos, tuvieras la oportunidad de, antes de que dejara su mandato, poder reunirte con él, ¿qué le dirías o qué harías? Yo estoy seguro que cualquiera en sus 5 sentidos se va a preparar. Vas a buscar una buena ropa y te vas a poner a escribir, vas a decir, bueno, ¿qué voy a hablar con él? No voy a llegar y bueno, yo quería decirte, ¿qué te quería decir? Se me olvidó. No. Es un hombre importante, es un hombre que su tiempo es muy importante, es muy valioso, tiene muchas cosas que hacer y al dedicarte tiempo mínimo,
es de consideración que tú te prepares a reunirte con Él. Es lo mismo en nuestro tiempo de oración. No nada más agarrar, levantar, ¿qué tal, Señor? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te digo? Ahí te va. No, no, no. Él está tomando todo esto y dentro de su reflexión, Él considera sus fallas y la de su pueblo. Y Él está diciendo, los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados, hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Y enfatiza, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en este aspecto, Eva, Nehemías está llevando a todo el pueblo a una reconciliación con Dios. Dentro de la oración, dentro de los puntos principales es reconcíliate con Dios. Ahora, no lo vamos a ver hoy, les digo por cuestión de tiempo, pero si ustedes toman estos puntos, toman la oración de Nehemías y toman el Padre Nuestro y lo ponen así, van a encontrar una similitud increíble. Entonces, nos quedamos en el versículo 7, seguimos leyendo, por favor. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Mira, aquí es bien importante, porque aquí encontramos confesiones y no excusas. La oración, mis hermanos, no es para justificarnos, no es para excusarnos. Es, dentro de la oración, la importancia es el confesar, el estar conscientes de lo que está pasando con nosotros. Nehemías le está confesando a Dios la situación que está viviendo, lo que está sucediendo. Dame el versículo 8 y ahorita vamos a trabajar un poquito más en esto. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Muy bien, vamos a meditar tantito en esto. Simplemente lo que estamos encontrando aquí como siguiente punto es que Nehemías conoce las promesas de Dios. Cuando tú vayas a orar con Dios, más te vale ir preparado. No solamente en los puntos que vas a llevar delante de Dios, sino por eso es de alguna manera enfatizar, conoce a tu Dios, conoce las promesas que Dios ha dado. Nehemías, fíjate, al principio vamos a dividir la oración en dos partes. En la primera parte, Nehemías le dice sus palabras. Nehemías le dice lo que está en su corazón, lo que está en él, la inspiración de él. Pero a partir de aquí, del versículo 8, vemos que Nehemías ya no está orando lo de él propiamente, ahora está orando la palabra de Dios. Es bien importante que tú y yo aprendamos a orar la palabra de Dios. Yo en lo personal estoy completamente en contra y en lo personal completamente repruebo esas oraciones que mandan por las redes sociales, ¿verdad? Que haz la oración del quién sabe quién, haz la oración de quién sabe qué, son fórmulas y esto raya en la hechicería, ¿de acuerdo? En las vanas repeticiones. No se trata de tomar una oración como la oración, ¿cómo le llaman? De ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿verdad? O bueno, vámonos a dormir, ¿verdad? ¿Y cuál es? En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? O sea, no hagamos eso, porque estamos cayendo en las vanas repeticiones. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que aquí tenemos a un hombre que conoce las promesas de Dios, conoce la palabra de Dios. Le dijo, ahora adelante, dice, acuérdate. Le está diciendo a Dios. Claro que Dios se acuerda, claro que Dios lo tiene presente, pero es la manera de decirle, Señor, quiero recordar lo que se acordó, el pacto que hubo, ese pacto mosaico, porque ahorita están viviendo dentro del pacto sinaítico, ¿verdad? Del pacto de Moisés. Que ¿cuál era? Que le decía la palabra que le dice a tu siervo Moisés, si ustedes pecan y yo los disperso, ¿verdad? Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, mira, y hay un proceso aquí, ¿verdad? Que no nos vamos a entretener. Dice, su dispersión, aunque sea al extremo de los cielos, de allí los voy a traer.
De ahí los voy a recoger al lugar que yo escogí para hacer habitar mi nombre. Entonces, Nehemías, tomen en cuenta esto, es un hombre que no nació en Israel. Tal vez no lo ha conocido nunca, ¿ok? Tal vez nunca lo ha visitado, pero conoce perfectamente sus raíces bíblicas, no sus raíces tradicionales, ¿verdad? Porque es muy diferente. Esta es la religión que me dieron mis padres. No, 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 no. Primero cerciórate si la religión que te dieron tus padres y los padres de sus padres es la bíblica. Si no, rompe con eso y vente a la fe bíblica, a la fe que Jesucristo vino a establecer. Entonces él dice que los va a traer. Entonces le está recordando, le dice, Señor, acuérdate que esto fue lo que tú dijiste para mí, ¿verdad? Ahora seguimos, versículo 10, por favor. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, recuerden, son palabras de Nehemías, lo leímos al principio, ¿ok? Y en el versículo 11 que nos acabas de leer, vemos que la palabra dice, te ruego, oh Jehová. Esto es una súplica y es bien interesante que pudiéramos verlo más adelante. De hecho, el apóstol Pablo menciona que tenemos que vivir con toda oración, con toda súplica, con todo ruego y con toda acción de gracias. Eso se los dejo para el domingo. El domingo vamos a compartir acerca de esto. Pero aquí lo que estamos viendo es que Nehemías está dando una súplica, un ruego. Y la palabra que aparece aquí, aunque es en el hebreo, y Jesús cuando dice en Hebreos que él oraba con toda súplica, ¿verdad? Con todo ruego, con todo clamor, es una oración que va más allá de la típica oración donde nos tomamos de la mano, nos inclinamos, ¿verdad? Y usamos ciertas palabras. Hay una oración que te lleva, que rompe con ciertos protocolos y te lleva a clamar, ¿verdad? No pongo el ejemplo de cómo Jesús oraba, porque puede que allá afuera vayan a decir a la gente, hoy, ¿qué le está pasando? Alguien lo están torturando, pero cuando decía que era una súplica, era una verdadera súplica, ¿verdad? Entonces, hemos visto inclusive a través de la historia casos grabados, documentados, cómo al ser sentenciados, cómo suplican, ¿verdad? Al ver la necesidad tan grande en las personas, en un pariente, en un familiar, cómo viene esa súplica tan grande. Entonces, aquí dice que el número siguiente que veríamos es, hay un sentir de súplica, no de demanda. Y hoy, mis hermanos, lamentablemente, hemos practicado una oración opuesta. Hemos practicado una oración demandadora, demandante. Te demando, te exijo. Pero aquí encontramos una oración de súplica, ¿ok? Por eso les digo, es bien importante que veamos bíblicamente esto. Porque lo que vemos hoy, en el día de hoy, en los seminarios que nos dan de oraciones y todo eso, no a nosotros, sino a la gente, solamente generalizo, encontramos que hay una demanda, una oración demandante, una oración exigente. Y aquí lo que vemos es que tu oración debe de ser en súplica. La oración de Cristo, mis hermanos, la oración de Cristo, no vemos ni una sola demanda. Hebreo lo dijo, con oración y con súplica. Le clamaba a aquel que lo podría libertar, aquel que lo podría librar más bien. Ahora, también a lo que vemos, porque dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y observen, y a la oración de tus siervos. Aquí hay algo bien importante, la oración en equipo, ¿verdad? Nosotros no creemos en esa cadena de oración, no lo creemos porque lamentablemente somos, como seres humanos, con una naturaleza caída, somos dados a las desviaciones, y esas oraciones en cadena luego se forman como un fetichismo, ¿verdad? Yo he participado a tiempo atrás,
yo participaba. Decían, vamos a hacer una cadena de oración. Ah, ok. Y sí, no, es correcto la dinámica. Decir, hermanito, usted de 2 a 3 póngase a orar por esto. Y usted de 3 a 4 y así. Y yo me ponía así, ya me tocaba mi horario. Pero se me olvidaba, se me iba la onda. O a otra persona. Entonces, cuando nos reuníamos, decían, no, se echó a perder la oración. Decían, ya no sirvió. ¿Por qué? Porque rompiste la cadena. Entonces, Dios ya no nos escuchó. Eso es a lo que yo me refiero, que esas mentalidades, esas ideas son las que echan a perder. Hay dinámicas muy buenas dentro de la oración. Esa oración en cadena, pero como les digo, nosotros no somos muy partícipes de eso porque primero hay tanto que borrar de este cassette, de este formato, pero sí vemos aquí que hay una oración en equipo. Obviamente, Jesús cuando dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el contexto es la disciplina, ¿verdad? Pero sí es importante que el pueblo de Dios trabaje en acuerdo. Este periodo de oración en estos días, en estas semanas, en estos meses, debió de haber sido con respecto a las elecciones. Dicen por ahí, si tú no votaste, pues no te quejes. Bueno, si tú no oraste, pues tampoco te quejes. Porque es importante que miremos los tiempos y saber por qué orar. Nehemías no está orando lo mismo que Daniel. Nehemías tiene una oración muy diferente. ¿De acuerdo? La oración de Juan el Bautista es una oración muy diferente. La oración de la iglesia primitiva es una oración muy diferente. ¿Por qué? Porque primero, a través del ayuno, a través de la cercanía con Dios, discernimos lo que está viviendo los tiempos y qué tenemos que hacer, orar de acuerdo a lo que se está viviendo. ¿Me explico? Entonces, si el mismo sistema del mundo nos enseñan estas cosas tan básicas, caray, digo yo, ¿por qué nosotros a veces estamos tan perdidos? Por ejemplo, si tú te fijas, tú vas a empezar a ver una propaganda increíble de juguetes y de relojes, de mil cosas. ¿Por qué? Porque es una época donde la gente acostumbra a regalar y dar. Entonces tú no vas a ver que dentro de la propaganda que hacen en el mundo van a ofrecer bikinis o ropa de verano. No, van a ofrecer las cosas de acuerdo a la temporada. Entonces, obviamente nosotros tenemos que reconocer esto. Jesús reprobó a los fariseos y les dijo, ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo se va a cosechar, pero no pueden discernir los tiempos. Entonces es importante que estemos conscientes de esto. La oración de Nehemías esta es la oración que trae tu siervo. ¿Y cuál es? Que tú recuerdes cuál fue la promesa. La promesa fue que si te ofendemos, que si te fallamos y nos dispersas, entonces efectivamente está sucediendo eso, estamos dispersos. Eso quiere decir que hubo idolatría, rebeldía y mil cosas más. Perfecto, pero ya que estamos dispersos, yo no te voy a pedir no nos disperses, porque ya estamos dispersos. Entonces mi oración ahora se va a convertir en una oración que te pide junto con mis hermanos en acuerdo, en unidad, lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Que tú puedas perdonarnos y tú puedas traernos nuevamente a tu lugar. Y fíjate lo que dice, quienes desean la oración de tus siervos. ¿Quiénes? Tus siervos. Esto es lo que desean a través de la oración, reverenciar tu nombre. Y pide, concede ahora buen éxito a tu siervo. Y por último, dentro de los puntos que estamos viendo es conforme a la voluntad de Dios y no a mis caprichos. Mira lo que dice, dale gracia delante de aquel varón. Y él dice, ¿cuál varón? Y aquí lo enfatiza, porque yo era copero del rey. Nehemías le está diciendo al Señor, por favor, después de todo lo que hemos visto, Nehemías está buscando el discernir y el poderse mover conforme a la voluntad de Dios, no a su capricho, no a la soberana voluntad de Nehemías, que eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso necesitamos conectarnos, hablar de esto y orar esto. El que necesitamos nosotros orar siempre conforme a la voluntad de Dios. No conoces la voluntad de Dios, espérate, no ores. Y fíjate lo que estoy diciendo, lo voy a repetir. No ores hasta que no conozcas la voluntad de Dios. Primero busca la voluntad de Dios y cuando la tengas más definida, entonces ora. Porque si no,
tu oración no pasa ni del techo. Ok, ahora, vamos a leer por último Nehemías capítulo 2 versículo 1 y te voy a decir por qué vamos a leer esto, ¿ok? Ven, vamos a leerlo y ahorita lo mencionamos. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Muy bien, estoy mencionando nada más esto para lo que quiero puntualizar. Fíjense, el proyecto de edificar los muros y las puertas va a tardar o va a tomar 52 días. La reparación tomaba 52 días. Pero el periodo de oración, por eso quisimos leerlo, porque dice en el mes de Nisan, esto es entre marzo y abril. Dice del mismo año, del año 20. Es decir, no se tardó años, pero sí se tardó meses. Óiganlo bien, tardó 4 meses orando. Ahora, yo no sé si lo han considerado, amor, considéralo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Nehemías tardó 4 meses sin trabajar? ¿Tardaría 4 meses sin presentarse delante del rey? ¿O durante esos 4 meses, cuando leímos que hacía toda oración, con ruego, su oración a toda hora y en todo lugar, aún lo hacía delante del rey? Él no utilizó la oración como un pretexto para dejar de trabajar, para dejar de hacer sus oficios. Nosotros por eso tenemos que entender que la oración es importante y llevarla, ¿ok? Antes la oración la habíamos traído a la iglesia y si quieren orar, vénganse acá. Es bueno tener cultos de oración. Nosotros tenemos oración matutina los sábados. Sí es bueno, pero lo que no es bueno es que yo te cree un concepto, un formato donde te diga, para orar, aquí. Yo recuerdo que cantábamos hace muchos años en una iglesia, cuando iba a visitarla con mi abuelita, ella me llevaba a la iglesia, casi más arrastras que nada, y decía este canto: no vayas a la playa a buscar el placer, vente a la campaña a buscar el poder, ¿verdad? Y a mí me hacía sentir eso de que, híjole, si voy a la playa es pecado, si voy allá es pecado, o sea, tengo que estar metido como cucaracha de iglesia para poder cumplir con esto. Pero si tú te fijas, tomó 4 meses para Nehemías el orar, el meditar, el ayunar. Y él llegó el momento en que no pudo ocultar. Pero el rey no se dio cuenta ni a la primera semana ni a la segunda. Jesús dice, y lo dice antes de que oremos, más bien, antes de que nos enseñe a orar, nos dice: mas tú cuando ayunes, lava tu cara, ponte perfume, arréglate. O sea, no vayas ahí cayéndote y desmayándote. O sea, no hagan esos rollos, no hagan esas ondas. Por eso yo quería enfatizar esto. La reparación fueron 52 días los que tomarían, pero la preparación, la oración tomó 4 meses. Ahora, si multiplicamos 4 por 30, son 120 días. A veces toma más el buscar la voluntad de Dios, el tomar ese tiempo para que Dios confirme, para que Dios abra puertas, ¿verdad? Que las respuestas. A veces las respuestas son rapidísimas, se solucionan los problemas, pero ese periodo fue larguísimo. Quienes pueden dar testimonio de esto, Eva, yo creo que no hay mejor ejemplo que las madres, en el sentido de cuando sus hijos o sus esposos, o a veces la esposa, no son creyentes. Me ha tocado conocer personas que llevan años, pero años orando por el hijo, o por el esposo, o por la esposa, y pum, de repente, ¿verdad? Entonces, no pensemos que solamente con un Padre nuestro que estás en los cielos, amén, y ya. No. Hay veces que la oración requiere que continúe, que sea persistente, ¿ok? Así es que, para concluir, se nos acaba el tiempo. Número 1, no fueron los rezos, ni los conjuros, ni hechicerías que estuvo lanzando Nehemías. No fue eso, sino fueron los principios que habían en sus palabras, en su oración. Encontramos aquí la oración de Nehemías, él nos la explicó y, para que podamos orar con esto, vamos a recapitular. Número 1,
¿a quién se le ora? Yo espero que lo estén escribiendo, ¿a quién se le ora? Es decir, el padre bueno tiene que saber lo que hizo el padre malo. Tú tienes que saber a quién le oras. A veces le oras a Dios quejándote de algo que Dios está haciendo. Pues como que no. Yo me quejaba con mi mamá de lo que me hizo mi papá. Y a veces yo me quejaba con mi papá de lo que hizo mi mamá. Pero no me quejaba con mi papá de lo que hizo mi papá. Entonces, primero que nada tenemos que discernir. Número uno, ¿a quién se le ora? Número dos, encontramos súplica. Y miren, hermanos, rápidamente, Nehemías estaba bien, Eva. Tenía una bonita casa, tenía buenos muebles, no tenía una familia por ser eunuco, pero vivía bien. Él no estaba padeciendo lo que estaban padeciendo allá. Nosotros de alguna manera estamos bien aquí en Estados Unidos y no estamos padeciendo lo que están padeciendo nuestros países, pero eso no quiere decir que nos desatendamos. Tenemos que tener compasión e inclusive dolor. Entonces aquí vemos que hubo una súplica, es decir, sintió el dolor, vio la necesidad y pidió la ayuda. Entonces, número tres, conocer quién es Dios. Él declara estas palabras: Dios grande, Dios fuerte y temible. Hermanos, créeme lo que te digo, tu Dios es más grande que tus problemas. Tu Dios es más fuerte que tus problemas y también tu Dios es más terrible, más temible que tus problemas. Cuando tú vienes delante de Dios y minimizas a Dios y magnificas tus problemas, estás ofendiéndolo. Tenemos que conocer quién es Dios y también cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, Él mismo lo dijo ahí. Eres cumplidor, misericordioso y amoroso. Tú tienes que saber a quién te estás arrimando, a quién te estás acercando, a un Dios que cumple, a un Dios que tiene misericordia, que se compadece de lo que se está viviendo, y número tres, que es un Dios amoroso. Entonces hay cosas que no se van a solucionar de la noche a la mañana porque hay un proceso, pero tienes que recordar que tenemos un Dios amoroso, que te ama, que a pesar de que caíste, a pesar de que le fallaste, a pesar de que todo lo que Dios ha hecho contigo lo tiraste a un lado, pero que viniste delante de Él como vino Él, dijo, sí, hemos pecado. Nosotros hemos estado muy aprensivos y muy asustados con este movimiento que se levantó tan fuerte de la ideología de género y de todo este rollo, y somos rápidos para condenar y censurar y esto y el otro, pero lo mismo estamos pecando nosotros, ¿sí? Tal vez tú, hermano, no estás pecando con otro hombre, padeciendo de homosexualidad, pero en tu corazón estás codiciando a otra mujer. Estamos pecando. Entonces Él está diciendo, reconozco, ¿ok? Conoce cómo es Dios y también reconoce cómo eres tú, cómo estás. Dios no es tonto. La Biblia dice, Él no puede ser burlado. Él te conoce perfectamente. Por eso Él dice, y le dijo a Isaías, escribe esto, Isaías, y mándale decir esto a mi pueblo. Vengan, hagamos cuentas. Es día de hacer cuentas. Y si tus pecados son rojos como estos adornos aquí, dice, yo te los voy a dejar blancos, blancos como la camisa de mi esposa. ¿Es blanca? O rosita, ¿verdad? ¿Quién sabe qué color es? Ya la veo blanca. Entonces, podemos encontrar nosotros que Dios es misericordioso, es amoroso y bondadoso si nosotros reconocemos quiénes somos. Número 6, también mencionó que en todo tiempo y en todo lugar. Mira, hay unos, Eva, que necesitan un pedazo de tela así, sacarlo, extenderlo, ponerlo en el piso, ponerse de rodillas y empezar, ¿verdad? Y limpiarse, purificarse, hacer todo ese rollo. No necesito de trapos. Hay otros que necesitan de un cuarto de guerra. Y no estoy en contra de eso. Pero sí de que, ay, jole, tengo que orar, pero no está mi cuarto de guerra. Uy, tengo que llegar a la casa. No, tú puedes orar en todo tiempo y en todo lugar. Tampoco necesitamos rosarios o fetiches o cosas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos reconocer estos puntos. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Vas en tu carro? Ora a Dios en el carro. ¿Vas caminando? Ora a Dios caminando.
estás en tu casa, en el trabajo, descansando, te acabas de acostar, te acabas de levantar. Podemos orar en todo tiempo, en todo lugar también. Número 7, mencionamos la reconciliación, ¿ok? Miren, si tú pagas, ¿ok? Dando perdón, también recibes dando perdón. ¿Cómo yo pago? Dando perdón, porque Él dijo, si perdonan, serán perdonados, y si no perdonan, no serán perdonados. Muy bien, número 8, confesiones, es lo que vimos. Él confesó, no puso excusas. Miren, se los voy a poner de esta manera. Deuda liquidada es una deuda pagada, pero una deuda excusada es una deuda postergada. Yo recuerdo que en nuestros países, de repente se oía una moto y ya uno sabía, decía, el cobrador. Y sí, dicho y hecho, venían y tocaban la puerta, ¿no? Y buenas tardes, mira, venimos de tal tienda, ¿no? Entonces, una de dos, o tenías el dinero y lo entregabas, te daban tu recibo y toda la cosa, o empezabas, oye, mira, fíjate que esta semana, quién sabe qué, que bla, bla, bla. Ah, no hay problema, señor, usted dígame cuándo vuelvo a venir. Ah, pues ven por favor dentro de 5 días. ¿Qué es lo que pasaba? La deuda, con tu explicación, no la pagabas, la postergabas. Por eso es bien importante, confesiones, no excusas. Sí, Señor, yo no estoy haciendo esto, pero es que tú sabes que es porque hizo esto, o por esto. Cuando hacemos eso, traemos excusas, pero no traemos confesiones. Sí, Señor, yo fui, yo pequé, yo te fallé, yo te falté, Señor, lo reconozco. Ahora, vengamos a estar a cuentas. Esa es la diferencia. Número 9, penúltimo, conoce sus promesas. Tú tienes que conocer las promesas que están en la palabra de Dios. Hay promesas para todo el mundo, ¿verdad? Pedro dice que no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú puedes orar por los perdidos. Así debemos de orar por los perdidos, diciéndole, Señor, ¿recuerdas que tú inspiraste por el Espíritu Santo a Pedro y dijiste que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Señor, mis hermanos, mis tíos, mis parientes, ellos no han venido, no se han arrepentido. Es una manera que podemos orar, buscando promesas que Dios ha dado para el mundo. Hay promesas que Dios ha dado a Israel y que son de Israel. Hay promesas que Dios ha dado a la iglesia que son para la iglesia. Hay promesas que Dios te ha dado a ti y Dios me ha dado a mí. Entonces tenemos que orar conociendo sus promesas. Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les pongo un ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer de eso que él le mencionó, que conlleva muchas cosas que necesitamos analizar, un fetiche y decir, yo voy a creer y ya, van a ser salvos, no voy a orar, porque no dice ora, cree, no, cuidado, tenemos que tener cuidado, tenemos que conocer un poco más la palabra de Dios. Y número 10 sería y último, que lo quise dejar y no lo mencioné en la oración de Nehemías. En último, y esto lo veríamos en los siguientes capítulos. Yo les recomiendo, hermanos, lean en estos días, lean el resto del libro de Nehemías. Sé parte de la respuesta de mi oración. Tenemos que ser parte de la respuesta. Muchas veces orar nos va a llevar a reconocer que son cosas que están fuera de nuestro poder. Por ejemplo, cuando el lunes, si no me equivoco, cuando se anunció que ya venía a categoría 5 el huracán, a pegar recuerdan dónde era, Nicaragua, Honduras y parte de El Salvador, obviamente eso está fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance, de nuestro poder. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Orar, ahí sí, completamente dependiendo de Dios. Pero hay ocasiones, hay oraciones como la de Nehemías, que no solamente se basa en la pura oración, sino que tiene que ver con ser parte de la solución. Yo voy a traer la oración, pero tengo que estar listo por si voy a ser parte de la solución. Nehemías tomó su caballo, ¿verdad? Primero estuvo orando, se presentó, lo leímos en el versículo último, delante del rey, porque era el copero,
Y cuando se abrió la ventana, cuando se dio la oportunidad, él le compartió y léanlo por favor. Nehemías dice, ¿me podrías dar permiso de ir? Él no dijo, ¿por qué no juntamos una colecta, mi rey? Y yo junto un equipo, los voy a capacitar, los voy a preparar y los voy a mandar. Él dijo, ¿me permitirías ir a mí? Y muchas veces somos buenos para orar, pero no para ir. Por eso el texto central, haciendo alusión a Santiago, que es muy duro Santiago en ese aspecto, él dice, ¿saben qué? No se pasen de listos. No se trata nada más de bendecir, orar y bueno, que te vaya bien y Dios te bendiga. No, sean parte de la solución. Si por ejemplo, ahora que nuestros hermanos, amigos, hermanos en la fe, en los países donde fue golpeado este huracán, llegan a padecer necesidad y no están siendo ayudados, nosotros vamos a orar, estamos orando por ellos, pero de ahí sigue otra parte. Yo no puedo ir hasta allá y llevar, pero yo sí puedo ir a enviar, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no quiero tus pasos, yo quiero tus pesos, ¿verdad? Entendiendo, no quiero que vengas, quiero que me mandes, ¿verdad? Hay ocasiones en que funciona al revés. Yo no quiero tus pesos, quiero tus pasos. Pero hay ocasiones en las que funcionan las dos. Entonces tenemos que nosotros aprender a ser parte de la solución. Encontrar allá gente que pueda estar cercana a ellos y nosotros enviar nuestros pesos para que ellos vayan con sus pasos. La escritura es bien clara y dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se les predicará si no hay quien es enviado? Entonces, la oración y las respuestas a los problemas es toda un equipo de trabajo, toda una logística. Pero por ahora vamos a enfocarnos en esto. Esto lo veremos la próxima semana. Hermanos, recuerden esos puntos. ¿A quién se ora? Que sea una súplica, ¿ok? Y no una demanda. Que conozcamos quién es Dios y conozcamos cómo es Dios. Que reconozcamos quiénes somos nosotros y que reconozcamos nuestra condición. Que sepamos que podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Y que traigamos delante de Dios confesiones, no excusas. También que conozcamos sus promesas de acuerdo a la situación que se está viviendo y sobre todo ser parte de la respuesta de la oración. ¿Qué les parece si oramos? Vamos orando. Si querías comentar algo más. Vamos a orar. Y bueno, espero que hayan escrito esto porque vamos a orar con esa situación. Vamos a orar utilizando estos puntos no como un rezo, ¿verdad? Sino como principios que encontramos y que es la manera correcta para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él. Vamos a orar por la gente que está padeciendo. Todavía hay muchísima enfermedad en el mundo. Hay demasiada escasez económica por falta de trabajo, todo este asunto. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor y utilizamos estos puntos. No sé si hubo alguna petición de oración. No, ¿verdad? No. Bien, pues vamos a ver. Sí, estuvimos viendo que nos daba un poquito de problema, pero ya lo vamos a poner para que lo tengan una vez más, ya sin problema de transmisión. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por estas cosas. Padre, en primer lugar venimos delante de ti, sabiendo a quién oramos, al Padre que está en los cielos. Hay muchos dioses falsos, hay muchos falsos cristos, hay muchos seres que se autodenominan iluminados, a los cuales se les dicen que vayamos a ellos, que busquemos al profeta, que busquemos al apóstol, que busquemos a este o al otro, para que traigamos nuestras necesidades delante de ellos. Pero tu palabra es muy clara, que oremos a ti, a nuestro Padre. Y Señor, venimos delante de ti en esta noche, primero que nada agradecidos. Y número 2, suplicando, Señor, trayendo delante de ti tantas necesidades que hay en nuestros países, en nuestros conocidos y aún en aquellos que desconocemos. Y Señor, queremos pedirte, Señor, por ellos, porque están padeciendo dolor, están padeciendo escasez, están padeciendo angustia, necesidad. Oramos, Señor, porque necesitan ayuda. Y mi Dios, no podemos ir a ayudarlos. Son tantos que es imposible para nosotros.
pero conocemos a ti, conocemos a Dios y conocemos quién es Dios. Y sabemos que tú eres bueno, amoroso, misericordioso, pero eres todopoderoso, eres fuerte y eres más grande que cualquier problema, que cualquier pandemia, que cualquier conflicto mundial. Y Señor, a ese Dios es al que venimos a buscar y pedir a favor de ellos. Nosotros no podemos llegar a ellos, pero tu Espíritu en este momento está con ellos. Por eso pedimos, Señor, primero que nada, Señor, paz en el corazón de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por aquellos que han sido atormentados a través de este huracán. Oramos por aquellos que están dolidos por las pérdidas que han sufrido por causa, Señor, de estas tormentas. Oramos, Señor, reconociendo que nosotros, Señor, somos inferiores, que nosotros somos cambiantes, que nosotros somos débiles, que en nosotros no hay tal fuerza, que en nosotros hay impotencia ante ciertas circunstancias. Pero tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que sí puede, tenemos un Dios que nos conoce, que conoce nuestras debilidades, y sabemos que a este Dios podemos venir en todo tiempo, a toda hora y en todo lugar. Y mis hermanos que están en casa, que se están uniendo a orar con nosotros desde su casa, desde cualquier país que nos están escuchando, que se unen, que juntos venimos delante de ti, Señor, en todo lugar y en las diferentes horas. Algunos, Señor, tienen un horario diferente al nuestro, pues también, Señor, en todo tiempo venimos a orar a ti, sabiendo que tus oídos están atentos, que tú eres un Dios que no se cansa, que no se fatiga, que no cambia. Eres un Dios firme, que permanece para siempre. Y por eso, Señor, queremos pedirte que a través de este dolor, que a través de este padecimiento mundial pueda producir reconciliación, que hombres y mujeres reconozcan no solamente la necesidad de Dios, sino su condición sin Dios, que puedan ellos venir delante de ti reconociendo que eres un Dios que puede ayudarlos, pero que también puede transformarlos, que puede sanarlos, que puede perdonarlos, que puede librarlos. Oramos, Señor, que tú traigas estas cosas en sus vidas. Oramos, mi Dios, que también ellos puedan venir y confesar no solamente sus necesidades, sino sus faltas, su pecado, su condición. Señor, oramos que perdones a los gobernantes. Pedimos perdón, Señor, por nuestros líderes. Pedimos perdón por nuestros familiares. Pedimos perdón por los que están en autoridad sobre nosotros. Y también pedimos perdón por los que están bajo autoridad de nosotros. Pero también pedimos perdón porque también te hemos fallado. También te hemos, Señor, ofendido. Hemos quedado mal, hemos incumplido. Y en esta noche, Señor, queremos, Señor, con esta actitud rendida a ti, Señor, pedirte que nos perdones, porque sí te hemos fallado. El católico, el musulmán, el testigo, el cristiano, el ateo, todos te hemos fallado, Señor, pues somos personas imperfectas, somos personas que necesitamos de Dios y confesamos nuestros pecados. Perdona, Señor, el adulterio, la murmuración. Perdona, Señor, el desánimo. Perdona la crítica. Perdona la falta de fe. Perdona, Señor, todas estas actitudes que han sido contrarias a tu palabra. Yo he estado orando, Señor, y una vez más vengo delante de ti pidiéndote perdón por la apostasía que hemos llegado a tener en nuestro corazón, por la anarquía que hemos tolerado y permitido y sido parte de ella, y también por esta apatía de corazón. Perdónanos, Señor, límpianos, porque tu palabra dice, nos promete a todos. Esta promesa es para mí, para mi esposa y para todo el que venga a buscarte, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y también eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, y límpianos, porque, Señor, reconocemos que tus promesas, dice tu palabra, que en Cristo son sí y son en Él. Amén.
Gracias, Señor, porque a través de Cristo somos justificados. Y queremos, Señor, que nuestra oración, como hombres y mujeres justificados, presentados justos delante del Padre, sean eficaces, porque sabemos que podrán, que pueden mucho. Por eso, Señor, enviamos tu palabra, Señor. Enviamos tu sanidad, tus promesas de sanidad, tus promesas de salvación sobre nuestras personas, sobre nuestros conocidos, sobre aquellos que están enfermos, sobre nuestros parientes que han sido declarados con cáncer, que han sido declarados con enfermedades terminales, con enfermedades incurables y con enfermedades desconocidas. Oramos, Señor, por ellos y pedimos sanidad, Señor. Creemos, Señor, porque tu palabra nos dijo que impondrían manos sobre los enfermos y estos sanarían. Y gracias te damos, porque la palabra fue dada a los apóstoles, pero también fue transferida a los diáconos, y después vemos que a hombres y mujeres de Dios, incluyéndonos nosotros, Señor, han sido dadas estas promesas. Por eso, Señor, en tu nombre pedimos y creemos por sanidad, por liberación, por salvación, Señor. Te damos gracias. Y mi Dios, en los problemas mundiales y en los problemas, Señor, que vemos en nuestra sociedad, y que nosotros podamos ser parte de la salvación, parte de la sanación, parte de la solución. Señor, que nos levantemos, que la iglesia, que tu iglesia se levante y se convierta, como Jesús lo dijo, en luz, en sal, en la solución. Oro, Señor, por mis hermanos y mis hermanas y por nosotros, que mi casa y yo no solamente sirvamos a Dios, pero que también sirvamos al pueblo de Dios y sirvamos al mundo, para que en esto conozcan que somos de Dios, en que amamos, en que perdonamos y en que venimos, Señor, en tu nombre a dar solución, a dar salvación, a dar respuesta. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a retirarnos, mi amor. Vamos a terminar y sigamos orando. Esperamos que estos puntos sencillos, pero importantes, te puedan ayudar a tener una oración más eficaz. La próxima semana vamos a ver el tema, la eficiencia divina en mi oración eficaz, que viene siendo la segunda parte de esto. Vamos a ver un poquito más acerca de eso, y el texto que vamos a meditar va a ser Romanos 8:26. Se los dejo de tarea, pero que Dios los bendiga. Gracias por sus vidas, gracias por acompañarnos, mi amor. Gracias también porque me está acompañando, le está costando, ¿verdad? Porque tiene mil cosas que hacer, pero bueno, aquí está conmigo. Y queremos también agradecer al Señor y a ustedes por esa obediencia a Dios a través de sus ofrendas, a través de su aportación y de su apoyo a la obra, no solamente para la obra de la iglesia, sino también para las necesidades en las cuales estamos participando. Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos primero Dios este próximo domingo. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.